Para usuarios del sistema Microlab 2014, les damos a conocer un módulo alterno que podría ser parte de su estrategia de alianza o lealtad con sus pacientes, médicos o empresas, ofreciéndoles la posibilidad de consultar el historial de estudios por Internet. A continuación veremos la forma que los usuarios, es decir, pacientes, médicos o empresas, pueden consultar el historial, así como lo que en el sistema Microlab debe realizarse. Una vez cargada la página, ya sea tecleando la dirección o desde un enlace de su página principal, se teclearán las claves de usuario y contraseña. Como ejemplo, trataremos de ingresar tecleando las claves y dando un clic en el botón de ingresar. Si el acceso es denegado, podrían deberse a que el usuario aún no cuenta con las claves correspondientes o que el usuario no tiene permitido el acceso al historial. En ambos casos, tanto para asignar las claves como para permitir o negar el acceso al historial, se realizará de forma similar en los catálogos de pacientes, médicos y empresas en el sistema Microlab. Después de mostrar cómo realizar estas acciones en el catálogo de pacientes, regresaremos a los ejemplos del historial de estudios. Para que los pacientes, médicos o empresas puedan consultar el historial de estudios, deberán contar con su clave de usuario y contraseña, que son asignados desde el sistema Microlab. Por lo anterior, y como ejemplo, mostraré la forma de asignar el permiso a un paciente, para que tenga la posibilidad de consultar su historial. En el catálogo de pacientes se agregaron los iconos, campos y leyendas correspondientes. Como es de esperarse, los pacientes registrados actualmente no cuentan con sus claves, por lo que la forma de asignarlo es seleccionar al paciente, clic en el icono de usuario para que permita editar la clave. Se teclea la clave del usuario, por ejemplo, Maximino 12345, clic en el icono de contraseña, también para que permita editarla, 12345, marcar o desmarcar el checkbox con permiso o sin permiso para permitir o bloquear el acceso a su historial. Finalmente damos un clic en el icono guardar. El icono imprimir datos es para que, si así se decide, entregar al paciente las claves en forma impresa. Para pacientes de nuevo ingreso, el proceso es prácticamente igual, salvo que el sistema asigna en forma automática la clave del usuario y contraseña, que pudiera ser temporal o definitiva. Daremos un paciente de alta de forma tradicional tecleando sus datos. Primero damos un clic en nuevo, tecleamos el nombre del paciente, por ejemplo, Andrea Méndez García. Los demás campos, a excepción del sexo y de la fecha de nacimiento, sabemos que son opcionales, así como el correo electrónico, que en este caso ya sería importante porque, bueno, siempre es recomendable que tengamos un catálogo lo más completo posible de los datos personales del paciente. En este caso inventemos alguno, Andrea mg@hotmail, puede ser cualquiera, por supuesto. Y notamos que al momento de enfocar o entrar al campo de usuario, el sistema en automático le asigna la clave del usuario, el correo electrónico, así como una contraseña que también se genera en forma automática. En caso de que el paciente no contara con un correo electrónico, al momento de enfocarnos nuevamente al campo de usuario, esta es generada a partir del nombre del paciente. Para conocer la contraseña damos un clic en dicho icono y nos muestra precisamente la contraseña que le fue asignada a este paciente. La intención de que las claves de usuario y contraseña se generen en forma automática es para facilitar al usuario del sistema Microlab la generación de las mismas. Sin embargo, también pueden ser editadas, es decir, se pueden modificar, no necesariamente tienen que ser estas.
Una vez que las claves son confirmadas, damos un clic en guardar. Cabe señalar que para cambiar las claves de usuario o contraseña, el usuario deberá contar con tales permisos, asignados en el módulo de herramientas y usuarios. Por último, solo resta explicar las leyendas de acceso y último acceso. Para eso vamos a mostrar algunos pacientes ya registrados, para que sea un poco más claro la explicación. Seleccionamos a José Abel y nos damos cuenta que la leyenda de accesos, en este caso tiene el número 4 y una fecha indicándonos el último acceso. Esto se refiere a la cantidad que el paciente ha consultado su historial y en qué fecha fue la última ocasión. Ya que el usuario cuenta con sus claves y permiso, podrá ingresar al historial de estudios. Tecleando las claves, el sistema identificará en automático si se trata de un paciente, médico o empresa. Dependiendo del tipo de usuario, será lo que tendrá permitido consultar. Ingresaremos como paciente tecleando la clave de usuario y contraseña. Notamos que se muestra el nombre del paciente y se da un clic en el icono actualizar. En forma predeterminada se establecerá el periodo de un mes atrás respecto a la fecha actual. Sin embargo, podemos establecer un periodo diferente. Dando un clic en el campo de fecha inicial, en el ejemplo estableceremos del 1 de enero del 2016 al 3 de noviembre del mismo año. Seleccionamos el tipo de consulta. Empecemos por la primera opción, que es órdenes realizadas, y clic en el icono actualizar. Notamos que se mostrarán en forma general las órdenes de estudios realizadas en el periodo establecido. Para ver los resultados de alguna de ellas, se dará un clic en ver reporte. Dicho reporte será igual al que se entrega en el laboratorio de forma impresa, es decir, con todos los estudios de la orden. Dentro de la ventana del reporte tenemos las opciones de alejar o acercar el reporte. De la misma forma podemos imprimir o guardar una copia. Ahora seleccionaremos el segundo tipo de consulta, que es estudios realizados. Nuevamente damos un clic en el icono actualizar. Ahora los estudios aparecen agrupados, que facilitará la consulta de algún estudio en particular. Al dar un clic en la descripción, se mostrarán las fechas en las que fueron realizados los estudios. Para ver los resultados, un clic en ver reporte. En el reporte solo aparecerán los resultados de estudios, omitiendo los demás de la orden. El tercer tipo de consulta es seguimiento de resultados. Al dar un clic en actualizar, lo que ahora aparece agrupado son las pruebas individuales de todas las órdenes de estudios. Al dar un clic en la descripción, se mostrarán los resultados obtenidos de cada una de las pruebas. Si el tipo de dato es numérico, además del icono de impresión, aparecerá otro que graficará los resultados de las pruebas, la cual facilitará evaluar el comportamiento del paciente. Para mostrar lo anterior, en un momento más veremos el reporte y la gráfica que se genera a partir de dar un clic en los iconos antes mencionados. Por ejemplo, si solo se desea conocer los resultados de alguna prueba y evitar desplazarse en la lista para ubicarla, será suficiente teclear parte del nombre del estudio
en el campo que aparece debajo donde elegimos la consulta. Por ejemplo, tecleando la palabra glucosa, nos mostrará únicamente las pruebas que coincidan con lo que tecleamos. Notamos que en este caso glucosa es de tipo numérico, lo que nos muestra son los resultados obtenidos con la posibilidad de impresión para obtener el reporte, ya explicado anteriormente. Con la característica es un poco diferente, ya que muestra la gráfica de los resultados obtenidos, lo que facilitará la evaluación de los mismos. Si damos un clic en el icono de la gráfica, solo mostrará precisamente en una ventana nueva la gráfica que previamente apareció en el reporte. Otro ejemplo podría ser hemoglobina. Y notamos nuevamente la característica que mencionamos anteriormente. Ahora pasaremos a revisar cuando el usuario es un médico, por lo que volveremos al inicio de la página. Tecleamos la clave del usuario, la contraseña, y al ingresar nos muestra el nombre del médico. El campo donde nos solicita el nombre del paciente lo dejamos en blanco y damos un clic en el icono actualizar. Como podemos observar, se mostrarán todos los pacientes del médico. Dando un clic en el icono que aparece del lado izquierdo en la lista de los pacientes, el médico podrá consultar su historial, haciendo las mismas acciones que explicamos previamente, es decir, establecer el periodo, fecha inicial, fecha final y el tipo de consulta. Actualizar y mostrar el reporte por si desea conocer los resultados. Veamos la segunda opción de consulta para que note que es el mismo procedimiento que vimos al momento de explicar el usuario como paciente para las tres opciones de consulta. Cabe mencionar que si la cantidad de pacientes del médico son varios, la página podría tardar en desplegarlos, por lo que se recomienda utilizar el campo paciente para teclear el nombre o parte del nombre del paciente que se desea consultar sus resultados. Vamos a Maximino, clic en actualizar y únicamente nos mostrará a los pacientes que coincidan con lo que se teclea. Un ejemplo más. O si lo deciden, dejar en blanco dicho campo para que muestre nuevamente a todos los pacientes. Como ejemplo solo mostraremos la forma de entrar cuando el usuario se trata de alguna empresa, por lo que volveremos al inicio de la página para teclear las claves correspondientes. Empresa, contraseña e ingresar. La única diferencia con el usuario de médico es que ahora nos muestra a los pacientes de la empresa que hayamos seleccionado. Solo queda explicar una forma más de consultar resultados. Esta forma está dirigida normalmente a los pacientes, pues es a partir de la clave de internet que es generada al momento de crear una orden de estudios. Veamos el ejemplo. Desde la página de inicio, en el campo de usuario se teclea la clave de internet muy similar a esta. En la contraseña la dejamos en blanco e ingresamos.
Este tipo de consulta no permite establecer el periodo, pues es la fecha de la orden de estudios, pero se podrá seleccionar los tipos de consulta como en los ejemplos anteriores. Con este ejemplo finalizamos la explicación importante del módulo, no sin antes mencionar un par de características más. La primera se trata de un video tutorial. Dando un clic en dicho botón, el usuario conocerá y aprenderá a utilizar la página para consultar el historial de estudios. La segunda característica es la de que cualquier persona que ingrese a la página, pues no necesita clave de ingreso, podrá ubicar con mayor facilidad el lugar donde se encuentran los laboratorios que estén registrados en su catálogo, ya que dando un clic en el botón correspondiente se mostrará el mapa y el usuario podrá mover, alejar o acercar para una mejor apreciación.